Hoy agradecemos al ministro de Economía y viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández que haya recibido al programa Sacando Cuentas. Creo que será un diálogo ideal para completar los análisis de tendencias y sobre todo de perspectivas para el nuevo año. Buenas, ministro. Muy buenos días y bienvenidos aquí a la sede del Ministerio de Economía y Planificación. Bueno, este es un momento inevitable de muchas expectativas, dudas, esperanzas. Una primera duda que tengo yo incluso es cómo podrá crecer la economía cubana entre un 6 y un 7% en el año 2021 después de haber caído tan bruscamente un 11% en el 2020 y estar promediando menos de un 2% en todos los años anteriores. Mira, Ariel, hay que ubicarse primero en el contexto, ¿no? Porque yo pienso que una cosa tiene que ver con la otra. Precisamente la recuperación tiene como punto de partida la caída. O sea, si la economía en el 2020 hubiese crecido un 1 o 1,5%, que era la previsión, no fuera posible crecer un 6 o un 7% en el 2021. Lo que sucede es que al tener una contracción que estamos estimando en el entorno de un 11%, ese punto de partida ahora es más bajo y por lo tanto el crecimiento de entre un 6 y un 7% nos ubica incluso todavía por debajo del Producto Interno Bruto a precios constantes que teníamos en el 2019. O sea, no lo puedes ver como si fuese una tendencia y de pronto hay un salto porque aparecen recursos nuevos o una posibilidad de crecimiento superior a la que hemos tenido en los últimos años. Haciendo un gran esfuerzo y sobre todo si logramos controlar la pandemia y logramos una recuperación gradual del turismo, que estamos estimando unos 2,2 millones de visitantes el próximo año contra 1 millón más o menos este año, o sea, sería el doble, aunque muy por debajo de nuestra capacidad todavía. Pero si logramos eso, sí es posible que la economía tenga una gradual recuperación que todavía es muy insuficiente con respecto incluso a los niveles de actividad que alcanzamos en los años 2018 y 2019. Los recursos no son mágicos, es realmente las posibilidades que tiene la economía de iniciar, que ya lo hemos iniciado, cuando presentamos la asamblea el último semestre del 2020, vemos que hay una tendencia a la recuperación ya desde el tercer y cuarto trimestre del 2020. De hecho, la caída que tuvo el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2020 fue del 24,8%. Y nosotros estamos planteando cerrar el año con un 11%. O sea que hay una recuperación dentro del 2020, dentro del segundo semestre del 2020. Esa recuperación sigue para el 2021 y alcanzaríamos entonces un crecimiento con respecto al 20 de entre un 6 y un 7%. Y si hablamos de las perspectivas de crecimiento, habría que pensar también en las trabas posibles, en los obstáculos que existen. Y la pregunta es, ¿cuáles son? La traba sí fundamental que tiene la economía para un mejor desempeño es el bloqueo. Eso es el elemento fundamental que está impidiendo que el país pueda avanzar más aceleradamente su desarrollo económico. Nosotros hemos estado trabajando todo el año 2020 en la eliminación de trabas. Creo que se ha avanzado muchísimo. Y yo creo que el paso que estamos dando ya en los próximos días, a partir del 1 de enero, del ordenamiento monetario y cambiario, ayuda a quitar un conjunto de trabas en la economía. Porque indudablemente el hecho de que los dos sectores, el sector estatal y el no estatal, estén trabajando en entornos monetarios diferentes y que además esté subvalorada las exportaciones, porque al final las empresas tienen que recibir subsidios cuando exportan, y las importaciones prácticamente no cuestan lo que tienen que costar. O sea, tenemos una distorsión grande que se ha explicado ahí en el tema de yo creo que eso es una traba que teníamos en la economía, que no hay un incentivo a exportar y no hay un incentivo a encadenarse productivamente con la industria nacional y no hay un incentivo al encadenamiento productivo con el sector no estatal, precisamente porque el incentivo más natural desde el punto de vista económico está en importar, es más barato que comprar en el país, y en no exportar y vender en el país porque es más redituable que exportar. Entonces, esto nos ayuda. Yo creo que también el crecimiento económico que hemos proyectado en el 2021 está asociado al control de la pandemia, como te dije, a la recuperación gradual del turismo y a la implementación del ordenamiento monetario, que pone a la economía en una condición mucho más favorable para medir con más objetividad los resultados económicos. Estamos dando otro paso muy importante en nuestra apreciación, que es una flexibilización del ingreso en el sector empresarial, del ingreso de los trabajadores. Ya dimos un paso el año 2019 en el sector presupuestado,
a partir del incremento salarial. Se nos había quedado el sector empresarial, porque sin hacer el ordenamiento monetario no era posible incrementar la escala en el sector empresarial, porque obligatoriamente iba a ir a los precios. Entonces ahora, con el ordenamiento monetario, como hay una transformación total y una devaluación de la moneda, hemos aprovechado también para incrementar la escala en el sector empresarial. Eso es un paso importante. Pero lo más importante es el paso que estamos dando para que el salario móvil o el ingreso móvil de los trabajadores sea a partir de la distribución de la utilidad, quitando la obligatoriedad de cumplir con indicadores directivos. Eso era una gran, en mi apreciación, una de las más grandes trabas que teníamos, porque nos conducía por un camino de mucha burocracia. Entonces ahora tenemos un plan que es una guía, una hoja de ruta, y si la empresa tiene resultados, además del salario escala, puede distribuirse ese resultado sin límite. El único límite es que tiene que cumplir sus obligaciones fiscales, y el otro límite es que tiene que reservar dinero para otras necesidades que tiene la empresa, de capitalización, de financiamiento de capacitación, de reservas de determinados tipos. Pero hay una autonomía, hay un paso grande en la autonomía del sector empresarial estatal con este cambio que hemos hecho en la forma de retribución de los trabajadores, y también con las 28 medidas que se aprobaron este año 2020 y las 15 medidas adicionales que también se aprobaron en el año 2020 y que, bueno, están en fase de implementación. ¿Qué trabas quedan? Mira, quedan algunas trabas burocráticas, quedan algunas cuestiones de muchos permisos, queda mucha demora todavía en los organismos centrales para poder dar las autorizaciones, quedan algunas trabas mentales también, algunos prejuicios, están presentes, ¿no? Nosotros decimos que es a veces lo más difícil de quitar, ¿no? Pero yo creo que sí, que hemos dado un conjunto de pasos importantes para el ordenamiento monetario interno del país. Hemos dado un conjunto de pasos importantes para que las distintas formas de gestión estén en similares condiciones, y que además el tema del ordenamiento monetario y cambiario nos pone también en igualdad o en similares condiciones al sector estatal como no estatal. El año 2021 indudablemente es un año de transformaciones importantes y donde se crean condiciones mucho más favorables para que la economía pueda funcionar con mayor autonomía, con mayor transparencia, con mayor objetividad, y ganen más espacio los productores nacionales, sean estatales o no estatales. Usted repitió ahora una idea que le oí en la Asamblea Nacional, y es que le parece más fácil el cambio de la norma que el cambio de mentalidad, y lo dijo cuando se trataba de la descentralización en la distribución de divisas entre las empresas y otras medidas para darle más autonomía a las empresas. A mí me sorprende un poco esa visión, porque es que también la solicitud de autonomía y la descentralización ha sido un reclamo durante muchos años de las empresas, de los trabajadores. ¿Por qué? Hemos ido creando condiciones y dando pasos para que las empresas cada vez tengan más posibilidades de gestionar autónomamente la divisa que requieren. Y ya se permite, por ejemplo, ya desde este año 2020, cuando las empresas venden a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, retienen el 80% de la liquidez en divisa que obtienen por esa venta, el 100% del precio, pero de ese 100% del precio de venta, el 80% de la divisa va a su cuenta, o sea, lo retiene para su gestión. Si una empresa exporta, por ejemplo, retiene el 80% de la exportación. Si una empresa vende a la red de tiendas que opera en moneda libremente convertible, como esas tiendas operan con cuentas reales en dólares, pues esas tiendas le pagan en divisa al proveedor nacional y retiene el 100% de la divisa. O sea, hay varios mecanismos que nosotros lo que le decimos a las empresas es, ya no es enviar una carta al Ministerio de Economía demandando la divisa que requieres para poder funcionar. Ya tú tienes autónomamente determinadas vías para poder, preparándote bien, siendo competitivo, porque tampoco nosotros vamos aquí desde el Ministerio de Economía a decir a la empresa X, Y y Z le toca vender a Mariel tanto, y a la empresa tal del Mariel le toca comprarle tanto, y de lo que le pague tú te quedas con el 80% de la divisa. No, eso ya no viene por la canalita del plan. O sea, eso ya es tu gestión. Tampoco le vamos a decir, hablando del sector no estatal, a la empresa tal le toca comprarle bienes y servicios al sector no estatal a tales trabajadores por cuenta propia. No, esto se va generando espacios para que tenga más valor el contrato, para que tenga más valor la autonomía, la autogestión, la búsqueda de las mejores condiciones para una empresa desde el punto de vista de costo, de eficiencia.
Si nosotros logramos que entre más divisa a la economía por las ventas Mariel, que entre más divisa a la economía por las ventas a las tiendas que operan en MLC, mayoristas y minoristas, y que entre más divisa para la economía por las exportaciones, son vías que tiene el empresariado nacional para acceder a divisas que no las asigna el MEP. Ninguna de esas divisas las asigna el plan, ni las asigna el Ministerio de Economía. Entonces ahí es donde se trata. Y nosotros decimos, bueno, hay que cambiar la mente, precisamente porque durante un grupo de años hemos estado quizás un poco más acostumbrados a demandar lo que nos hace falta y no a gestionar lo que nos hace falta. Y ahora se trata de ese cambio. Y todavía eso apreciamos que no en todos los sectores, hay sectores que tienen un poco más de audacia, pero todavía no prende con la, pudiéramos decir, a tono con la oportunidad que se le está dando al sector empresarial de aprovechar esos espacios. Las tiendas en MLC dentro de la estrategia de recuperación es uno de los puntos más polémicos sin duda. Es lógico también que se despierte en cierta inquietud de que se repita la historia de la dualidad monetaria, que apareció en algún momento como una medida del periodo especial para contener la inflación, etcétera, y se alargó a lo largo de 2 décadas y media prácticamente. ¿Qué garantías tenemos de que no pase lo mismo con las tiendas en MLC? Mira, la pregunta tal y como tú la formulas es como si fuese un problema, ¿no? En este minuto yo te diría que las medidas que se han adoptado para las tiendas en MLC son más una solución que un problema. Entonces, nosotros, y creo que lo hemos dado con algunos datos, el año pasado, el 2020, este país tuvo que vivir con el 55% de la divisa que teníamos prevista en el plan. Y este país pudo importar solo el 60% de lo que tenía previsto en el plan. Pero tuvo que asumir más de 100 millones de dólares de gasto por la COVID, que no estaban en el plan. Tuvo que asumir más de 1.000 millones de pesos del presupuesto del Estado por pago de garantías salariales a trabajadores interruptos, gastos de salud que no estaban en el plan. O sea que, ¿cómo tú sobrevives ante ese escenario? Y como se ha explicado en otras ocasiones, los mercados estaban cada vez más desabastecidos. Y mercados desabastecidos no captan divisas. Sí, estaba un proceso de disminución de las remesas. A eso súmale las medidas del gobierno de Trump para evitar que lleguen las remesas al país. O sea, si tú no reaccionas ante un escenario de ese tipo, bueno, sencillamente lo único que vas a quedar es dando explicaciones de por qué no hay esto, no hay esto y no hay lo otro. Entonces, el diseño del entorno monetario del país es trabajar en pesos cubanos, es trabajar en moneda nacional, como es normal y como lo hemos diseñado en el ordenamiento monetario y cambiario. ¿Qué tiempo estaremos operando con una red de tiendas en moneda libremente convertible? Bueno, dependerá de la capacidad que tenga la economía de recuperación y de las posibilidades que tengamos en moneda nacional de mantener un nivel estable de oferta en los mercados y las posibilidades que tengamos en moneda nacional de darle un respaldo a la divisa que entra al país. Tenemos que reconocer y tomar en cuenta que en las condiciones actuales, que no son de un mes ni de dos, esta decisión es una solución a un problema más grave, que es la escasez de divisas y la escasez de oferta en los mercados. Entonces, en realidad, nosotros en el diseño que tenemos del Plan 2021, se mantienen las ventas en MLC, como ya expliqué, no son mayoritarias en la circulación mercantil minorista, o sea, mantendrán en el entorno de un 11, un 12% de toda la circulación mercantil minorista, pero no podemos prescindir de esa solución para enfrentar el periodo prácticamente de crisis que está viviendo la economía mundial y la nuestra, y que no tiene una previsión clara de cómo va a reaccionar el mundo en el 2021 a los efectos de la pandemia. ¿En qué medida o en qué actividades cuenta más ese plan con el aporte y la participación de lo mismo de empresas privadas que de cooperativas, que de cualquier forma no estatal? ¿Está presente? Desde el propio diseño del plan, planteamos que había que concebir el encadenamiento productivo del sector estatal con el no estatal. Desde el diseño del plan, no es un adicional a. O sea, no es que yo hago el plan, entonces, bueno, si viene un trabajo por cuenta propia o una cooperativa y me oferta algo, veré si... Es como tú te insertas. Y como te decía ahorita, en la misma medida en que va siendo más caro en moneda nacional, porque no es en divisa, en moneda nacional, más caras las importaciones, abre más espacio para el incentivo a que los dos sectores, el estatal y el no estatal, se encadenen. Un espacio también importante es la política aprobada y en fase de implementación del desarrollo territorial,
En la política que aprobamos para el desarrollo territorial se concibe incluso que un proyecto local, un proyecto de desarrollo local, pueden participar varios actores económicos de diferentes formas de gestión. O sea, puede haber un proyecto de desarrollo local donde participen un trabajo por cuenta propia, una empresa estatal y una cooperativa. Una de las cuestiones, Ariel, que más impacto nosotros apreciamos que puede tener el ordenamiento monetario es la demanda de empleo. O sea, el incentivo, hay una combinación de dos factores que generan un incentivo natural a la búsqueda de empleo. Uno es el incremento de los salarios, o sea, el salario se convierte en una motivación adicional, pudiéramos decir, y otra es la eliminación de los subsidios y las gratuidades. O sea, los dos te conducen a que tienes que trabajar. Y entonces nosotros tenemos la obligación como gobierno de generar también ese empleo. Y una de las vías que tenemos para lograrlo es el desarrollo local. Y la combinación, el encadenamiento entre los diferentes actores económicos. O sea que estos son cosas, te repito, que lo que se está haciendo desde las estructuras del gobierno central es establecer los mecanismos, o sea, diseñar las vías, ¿no?, para alcanzarlo. No la decisión administrativa de qué se hace, quién, cómo, cuándo y de qué manera. Y por eso, pero sí estamos chequeando e induciendo un poco al sector empresarial a que busque soluciones. Nosotros partimos de la base de que todo lo que se adquiere en Cuba es mejor que importarlo. Si hay un sector no estatal que está en capacidad de proveer bienes y servicios de demanda a la población, que hoy lo estamos importando, adquirámoslo en Cuba, creemos las condiciones para adquirirlo en Cuba. Entonces, eso es una de las estrategias fundamentales que tiene el Plan 2021 y que nosotros le vamos a dar seguimiento desde aquí, desde el Ministerio de Economía. ¿Y por qué si tienen esa concepción de alianzas entre las formas estatales y no estatales, ha demorado el reconocimiento de personalidad jurídica para las empresas privadas que de hecho están funcionando en la economía? Ya entrando en el ordenamiento monetario y cambiario, nosotros, y además cumpliendo con el mandato constitucional y con lo que está en la actualización de nuestro modelo económico, nosotros tenemos que generar condiciones similares, entornos de trabajo similares a todos los actores económicos. Ese escenario no lo teníamos garantizado con la dualidad cambiaria. Con la dualidad cambiaria, repito, donde el sector estatal operaba a 1 por 1 y el sector no estatal operaba a 1 por 24 o 1 por 25, no había condiciones propicias para un aterrizaje, pudiéramos decir, natural de las diferentes formas de gestión. Incluso tenemos algunas contradicciones de encadenamiento productivo, de acceso a los mercados, de vínculo con el plan de la economía. Entonces no utilizaría tanto el término demorado, aunque puede ser, pero ya como se planteó en la estrategia económica y social, tenemos un diseño de cómo avanzar con más celeridad, tanto en la flexibilización o ampliación del trabajo por cuenta propia, como en el diseño de la micro, pequeña y mediana empresa, que no la hemos limitado al privado. También hemos planteado que ese diseño de micro, pequeña y mediana empresa puede funcionar con inversión estatal. O sea, puede haber una inversión del presupuesto del Estado para fomentar una micro, pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, no creas que hemos aguantado cosas porque no hemos tenido la voluntad de hacerlo, sino que hay que crear las condiciones para que, como hemos dicho en otras ocasiones, todas las cosas nuevas que vayamos haciendo vayan dándole en realidad un mayor valor agregado al funcionamiento de la economía y evitemos retrocesos. Ministro, veo que tiene usted muchas expectativas con el ordenamiento monetario y las posibilidades de que la economía funcione de manera más armónica, como decía hace unos minutos. Pero también me pregunto sobre los riesgos y costos que puede tener este ordenamiento monetario. Todo tiene riesgo y costo, hasta no hacer. Tenemos varios riesgos en el ordenamiento monetario. Yo te voy a señalar los que a nosotros nos parecen que son los fundamentales. Primero, la inflación, o sea, un crecimiento desmedido de los precios que esté asociado a factores puramente especulativos. Indudablemente hay un riesgo al crecimiento de los precios por encima de los niveles que están diseñados con factores básicamente especulativos que están también reforzados por el déficit de oferta que tenemos. O sea que eso es un elemento que hay que combatirlo, no solamente con medidas desde el punto de vista económico, sino también con medidas administrativas y de control, porque en este río revuelto puede haber intentar que haya ganancia para pocos pescadores. Y eso es un asunto que nosotros tenemos que
que manejar y ya está presente. Lo primero que tenemos que llamar a todas las formas productivas de gestión a que se unan en este combate, que es un combate de país. O sea, esto es una cuestión que nosotros requerimos que el país salga adelante. No es una cosa individual del Estado ni del gobierno, y bueno, que todos somos el pueblo. Al final buscamos, esto es algo que tiene que salirnos bien. Si nos sale bien, como va a salir seguramente, tiene muchos beneficios para nuestra población, que no se van a recoger el 1 ni el 2 de enero, pero que en la misma medida que ayude al impulso de la economía, pues eso es más calidad de vida de nuestro pueblo. Y todos tenemos que contribuir de alguna manera a que el proceso de ordenamiento monetario tenga éxito. Y un segundo elemento que pudiéramos, es que a veces los riesgos también son oportunidades, ¿no? Pudiéramos verlo como un riesgo, es el tema del empleo. También lo podemos ver como una oportunidad. O sea, ya la ministra de Trabajo informó en la Asamblea Nacional que en pocos días hubo una demanda de personas acudiendo a las oficinas municipales de trabajo en busca de empleo de alrededor de 11.000 personas en pocos días. Nosotros tenemos, ¿el riesgo cuál es? ¿Cuál es el riesgo? Que bueno, que en la misma medida que tú eliminas gratuidades y subsidios, generas incentivos para el empleo y que no haya suficiente oferta de empleo, es un riesgo. A su vez, que haya suficiente oferta de empleo es una oportunidad. Entonces, el trabajo desde nuestra óptica está precisamente en generar esas fuentes de empleo en el sector productivo, evitando que tengamos un crecimiento en el sector presupuestado. De ahí viene no detener el proceso inversionista. El proceso inversionista es una de las principales vías para generar nuevos empleos, poner nuevas capacidades en explotación. Y otra es el desarrollo local. O sea, una política más flexible de desarrollo territorial que permita aprovechar los recursos endógenos de los territorios en función de ofertar bienes y servicios a la población y además de generar empleo. O sea, esas son las dos vías fundamentales que nosotros tenemos. Y otra tercera vía es el crecimiento del sector empresarial estatal a través de la autogestión. La empresa estatal, tal y como está identificado en nuestro modelo económico, sigue siendo el actor principal de la economía, donde se concentran los principales activos del país, los principales recursos. Nosotros, incluso en el 2019 y 2020, han sido 2 años muy duros. El 19 marcado ya por el arreciamiento del bloqueo y el 20 unido a eso la pandemia. No hemos renunciado al desarrollo y se mantiene un conjunto importante de inversiones que hemos venido incluso concluyendo y poniendo en explotación en el sector de alimentos, en el sector energético, en el sector del turismo, en el sector de la producción de productos médicos. Y tenemos un plan para el 2021 que en correspondencia con la recuperación gradual de la economía implica también un crecimiento en el entorno de un 22% de las inversiones. O sea, no renunciamos a eso, incluso el año 2020 se concretaron o se conveniaron 29 nuevos proyectos de inversión extranjera en el país por más de 2.000 millones de dólares de capital comprometido. Y yo puedo entonces generar más empleo para el país. Ambos riesgos, la inflación y el tema de quedarnos cortos en la oferta de empleo, son, pudiéramos decir, manejables. Son riesgos para los cuales el gobierno se ha venido preparando en función de tener una capacidad de respuesta y que sean cuestiones que no se nos vayan de la mano. ¿Confía usted en que este año sea un año realmente de giro, no solamente en economía como resultado, sino como modelo económico? Sí lo va a hacer, lo va a hacer. O sea, reconociendo que vamos a desenvolver ese escenario en un contexto de mucha restricción económica, que ese es otro dilema. ¿Estamos en el momento propicio para introducir estas profundas transformaciones o debíamos haber esperado un mejor momento? Nuestra posición al respecto es que no tenemos que esperar nada. Si no hacemos lo que vamos a hacer, el mejor momento no llegará. O sea, tenemos que hacer realmente todas estas transformaciones para poder estar en condiciones de aspirar a un mejor momento desde el punto de vista económico, porque las cosas no van a caer así del cielo, porque uno las demande o las quiera, sino que hay que construirlas. Y yo pienso que lo que hemos estado trabajando y el diseño del ordenamiento monetario, realmente el año 2021 tenemos mucho optimismo dentro de todas las restricciones que tiene la economía, con mucha mesura y con mucha humildad, pero tenemos mucho optimismo del impacto favorable que tendrán todas estas transformaciones en nuestro sistema empresarial y en el mediano plazo, en una recuperación gradual de la economía, también impactarán en la calidad de vida de nuestro pueblo. Ministro, muchas gracias.